necesidades de tu pueblo. Hay mucha necesidad en medio de tu pueblo, pero tú eres, Señor, nuestro proveedor. Tú eres nuestro sustentador. Tú eres el que nos fortalece. Tú eres el que nos saca en victoria. Tú eres, Señor, la fuente inagotable de vida. Así que a ti recurrimos. Esta mañana también queremos pedirte, nos entregas tu palabra en el nombre poderoso de Jesús, Señor. A ti sea toda la gloria y la alabanza. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo número 50. Bienvenidos y bienvenidas. Génesis capítulo 50, y vamos a leer, hermanos, a partir del versículo número 22. Génesis capítulo 50, versículo número 22. Si lo tienen, dicen amén. La palabra de Dios nos dice: José y la familia de su padre permanecieron en Egipto. Alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver nacer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Además, cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés, él los recibió sobre sus rodillas. Tiempo después, José les dijo a sus hermanos: yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces José hizo que sus hijos le presentaran juramento y les dijo: sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. José murió en Egipto a los 110 años de edad. Una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, el libro de Génesis, como usted ya lo habrá notado, termina con la muerte de José. En buena medida, José, hermanos, es el protagonista prácticamente de los últimos capítulos de este primer libro de la Biblia. Y cuando José aparece en escena, en realidad, hermano, José aparece en medio de un conflicto. La razón de esto es porque su padre Jacob estaba casado con dos mujeres. Su primera esposa, llamada Lea, de quien había tenido muchos hijos que posteriormente se convertirían en hermanos de José. Y por el otro lado, Raquel, que era su esposa preferida o la mujer que él amaba. Sin embargo, Raquel, hermanos, no tuvo la bendición en los primeros años de matrimonio de darle muchos hijos a su marido Jacob, sino que tuvo que ser, hermanos, un tiempo de espera para que de ese matrimonio con Raquel ella pudiera concebir a sus únicos dos hijos, que son José y Benjamín. José, hermanos, es el primogénito entonces del matrimonio entre Jacob y Raquel. Cuando el Señor permitió, hermanos, que Raquel partiera de esta tierra, ya Jacob ya tenía sus dos hijos, José y Benjamín, pero dice la escritura que el amor de Jacob se volcó totalmente hacia José, con lo que desencadenó, hermanos, ya otro conflicto, y es que ahora José se convirtió en el hijo amado o en el hijo predilecto. Y eso usted lo puede encontrar en estos capítulos del libro de Génesis. Lo que quiero resaltarle de esto es que cuando José aparece en escena, aparece en medio de un conflicto, en un conflicto que él no buscó, sino que simplemente, hermanos, aparece. Y en medio de esos problemas familiares es donde se comienza a suscitar una serie de situaciones que comienzan a su vez, hermanos, a problematizar
o a generar una tensión bastante seria al interior de la familia, porque dice la Biblia que aparte de la predilección que tenía Jacob sobre su hijo José, dice la escritura que José también tenía muchas virtudes que lo hacían destacar sobre sus hermanos, al punto que eso llevó a Jacob a darle ciertos reconocimientos, como por ejemplo una túnica de colores que hizo, hermanos, enardecer los celos, la envidia de sus hermanos. Las cosas siguen agudizándose todavía más, y la Biblia nos dice que José tuvo un par de sueños. Uno de esos sueños, hermanos y hermanas, era que él veía que estaban sus hermanos segando, y dice la escritura que las gavillas que ellos llevaban, de repente, hermanos, comenzaron a doblarse o a inclinarse frente a la gavilla de José. Eso, hermanos, claramente hablaba de que llegaría un momento en que los hermanos de José terminarían inclinándose ante el hermano despreciado. Y la Biblia dice que eso todavía llenó todavía de más molestia a los hermanos de José. Luego tuvo otro sueño, este ya más relacionado con las estrellas del cielo, y dice la Biblia que cada estrella representaba a uno de los hermanos de José, y nuevamente veía que 11 estrellas, el sol y la luna, también, hermanos y hermanas, rendían cierta pleitesía ante la figura de José. Todo esto, hermanos, parecía ser como una continua condición en la que José iba a tomar un protagonismo especial, y eso obviamente calentaba todavía más el odio, el resentimiento, los celos, la amargura de los hermanos de José. En cierta ocasión, hermanos, su padre Jacob envía a José a que vaya a ver qué es lo que estaban haciendo sus hermanos, y que José les trajera el informe de lo que ellos estaban haciendo. Y efectivamente, eso es lo que hace José. Muy obedientemente va a ver lo que está haciendo sus hermanos, pero ellos estaban, hermanos, en un lugar bastante retirado. Cuando ellos lo alcanzan a divisar en el horizonte, dice que ellos comenzaron a decir: ahí viene el soñador, ahí viene el que quiere ser el mayor entre nosotros. Y ahí, hermanos, el desprecio, el odio comienza a tomar forma de asesinato, y dice: matémoslo. Esta es la oportunidad que nosotros hemos estado esperando, asesinémoslo. Si no es, hermanos y hermanas, porque hay una intervención del hermano mayor que dice: ¿cómo nos vamos a manchar de sangre? ¿Cómo nos vamos a manchar con la sangre de nuestro hermano, nuestras manos? Es que ellos se detienen y lo que deciden es tirarlo en una cisterna. Pero, hermanos y hermanas, usted conoce la historia. Viene una caravana de Madián, que ellos, hermanos, eran una especie de comerciantes, pero por lo que dice la Biblia se convierten también en una especie de traficantes de seres humanos, y ellos ahí deciden: vendámoslo como esclavo. Así nos deshacemos de él, no nos manchamos las manos con sangre y tenemos algún tipo de beneficio económico. Eso fue lo que hicieron. A partir de ese momento, hermanos, José termina en Egipto. Y estando en Egipto, usted conoce la historia, las cosas no mejoran, porque José termina ahora como esclavo. Vea cómo, hermanos, son las cosas. Después de ser el hijo preferido de su padre, ahora se convierte en el hermano despreciado, vendido. Después de ser un muchacho a quien le servían, ahora se convierte en servidor de personas a las que no conoce. Después de disfrutar del calor del hogar, ahora resulta, hermanos, que está sufriendo el frío de la soledad
el frío de la distancia, el frío de la traición en una tierra que él no conoce. Cuando llegamos a esos puntos de quiebre, ¿qué hacemos nosotros? Porque uno, hermanos, cuando habla del sufrimiento, cuando habla del dolor, uno piensa que son experiencias únicas. Y tal vez usted ha escuchado expresiones de las personas que dicen: es que si me entendieran, es que yo a este mundo solo he venido a sufrir, es que yo a este planeta solamente he traído conmigo una estela de sufrimiento, de dolor, de traición. Nadie me entiende. Bueno, en primer lugar quiero decirle, hermanos, que no hay un solo ser humano en este planeta que no haya sufrido. Si usted ha sufrido en mayor o menor medida una enfermedad, una pérdida, el desempleo, una tristeza muy aguda, déjeme decirle que usted no es el primero y tampoco es el último. Entonces, ¿qué se requiere para salir adelante después de una situación triste como la que José está viviendo ahora? ¿Cómo se replantea a uno, hermano, el hecho de que su propia sangre lo desprecie, lo traicione? ¿Cómo se replantea a uno la realidad de que después de tener todas las condiciones para salir adelante, después de tener las comodidades de un padre rico, ahora termina en la quiebra? José, hermanos y hermanas, estando en Egipto, él seguramente lloró, él seguramente sintió la soledad. Él no pudo entender quizás cómo los sueños de José alimentaron el egoísmo, la venganza, el celo desmedido en sus hermanos. José no lo pudo entender. Pero ¿qué hizo José en Egipto? José desarrolló una actitud de crecimiento. Cuando nosotros nos encontramos en algún tipo de sufrimiento, en algún tipo de pérdida, usted tiene dos opciones. La primera es hundirse. Es decir, que usted, hermano, entre en un estado de conmiseración, que usted ya no sale, ya no le ve futuro a la vida, ya no ve que las cosas van a ser iguales, y por lo tanto usted se resigna y dice: yo aquí me voy a terminar muriendo, porque el empleo que tenía, la casa que perdí, la enfermedad que me llegó, de esta yo no voy a salir. Y si usted llega a un punto de resignarse, al punto que se deja morir, se deja hundir, usted se va a perder una buena oportunidad que Dios le está dando. ¿Y cuál es esa oportunidad? Y es que detrás de cada crisis, Dios siempre nos concede un momento de aprendizaje. Dios desea, hermanos, que en nuestro sufrimiento nosotros aprendamos a crecer. Y eso fue lo que hizo José. José dijo: bueno, ya no soy más el hijo consentido, ya no estoy acá para que me sirvan, aquí he venido a servir y a la fuerza. Yo no conozco el idioma de esta gente, ni modo, me va a tocar aprenderlo. Pero José, hermanos, en Egipto comenzó a crecer. En primer lugar, hermanos, haciéndole frente a la soledad. Lo que más nos cuesta a nosotros, los seres humanos, es enfrentar la soledad. No hay peor cosa que sentirse, hermanos y hermanas, con un sentimiento de profunda soledad. Y es ahí, en esa soledad, donde, repito, Dios nos coloca en ese desierto, donde nos va a preparar, nos va a moldear para darnos aquellas cosas que Él nos ha prometido. Y eso fue con José. Si nosotros entonces ahora nos sentimos solos, y no necesariamente porque no tengamos a nadie a nuestro alrededor, porque la soledad, hermanos, no es solamente un sentimiento que se experimenta por ausencia de personas. La soledad también se experimenta cuando nos sentimos rodeados de personas, pero pensamos que nadie nos entiende. En esa soledad, Dios nos ha colocado para que nosotros, hermanos, aprendamos a crecer en nuestro dolor, para que aprendamos a crecer en nuestro sufrimiento.
Quiero decirle que todo crecimiento en la vida siempre tiene una dosis de dolor. Pregúntele a un niño que está en un proceso de adolescencia, que está en ese proceso de abandonar la niñez para convertirse en joven. Dígale, pregúntele si no duele. Lo que pasa es que ellos, hermanos, como tienen fuerza, tienen bastante energía, no lo perciben. Yo me recuerdo, hermanos, que cuando yo estaba en ese proceso de abandonar la niñez para convertirme en adolescente, hermano, me dio una calentura, hermanos. Una noche, de repente, una calentura así de la nada. Pero fue una calentura bien profunda, todavía la recuerdo. Y recuerdo que una persona dijo: lo que pasa es que vas a entrar al desarrollo, me dijo. Y cabal, hermano. A la vuelta de las semanas la voz me comenzó a cambiar, comencé a tener cambios físicos. Y es cierto eso, que el crecimiento tiene dolor, tiene una cuota de dolor. Entonces usted no espere crecer sin dolor, va a tener que enfrentar su cuota de dolor, su cuota de sufrimiento. Y eso no es una realidad solamente de nosotros. Le voy a decir esto: si usted quiere crecer, si usted quiere madurar, va a tener que enfrentar dolor, va a tener que enfrentar, hermanos y hermanas, crecimiento. Todo eso, porque es necesario alcanzar entonces ese nivel de madurez. José, hermanos, llegó también a ese punto donde en la soledad comenzó a crecer, pero él vio el dolor y el sufrimiento como una oportunidad. Él, hermanos y hermanas, comenzó a desarrollar el arte de la administración. Prueba de eso es que José rápidamente, de ser un esclavo común, se convierte en el mayordomo de la casa de un funcionario de Faraón. Él administraba dinero, él administraba personal, esclavos, él administraba los recursos de la casa, todo estaba para él. Y obviamente que si él comenzó a desarrollar esas destrezas administrativas, es porque también aprendió a hablar el idioma de los egipcios. Recuerde, José venía de la tierra de Canaán, lo que ellos hablaban era el cananeo. Pero estando, hermanos y hermanas, en una tierra extranjera, José no trató la manera de lamentarse por esa condición, sino que ese sufrimiento lo capitalizó en aprendizaje. Nosotros también, hermanos, Dios en muchos momentos de la vida nos va a permitir que lleguemos a puntos en los que el sufrimiento nos va a colocar una lección de crecimiento. ¿Para qué? Para que ayudemos a otras personas que en algún momento de su vida van a tener que enfrentar lo mismo que nosotros hoy estamos viviendo. Pero hasta ese punto, usted conoce la historia de José. José alcanza cierta estabilidad, sigue siendo esclavo, pero comienza a crecer. Pero su belleza física no pasa inadvertida de la mujer del funcionario que lo ha tomado como esclavo, la mujer de Potifar. Usted conoce la historia, no se la voy a hacer larga. Aquella mujer lo seduce, trata la manera de decirle: mira, José, acuéstate conmigo, ven, mi esposo no está, tratemos la manera de tener nuestro amorío, nuestra aventura. Pero José, estando en soledad, estando en ese proceso de crecimiento, mantiene sus principios, mantiene sus convicciones. Cuando nosotros también estamos en ese proceso de crecimiento, nuestras convicciones y nuestros fundamentos van a ser puestos a prueba. Porque es fácil dejar y abandonar nuestras convicciones cuando nadie nos está viendo. Es fácil, hermanos, abandonar nuestras convicciones cuando las personas, hermanos, normalizan aquello que Dios dice que es pecado. Entonces vea esto: José se mantiene firme y dice: discúlpeme, le dice, pero mi amo, su esposo, ha puesto todo a mi disposición, excepto usted. Y aparte del respeto que yo le tengo a su esposo, le tengo un respeto a Dios. Y por lo tanto yo
no la voy a tocar a usted, aunque se me esté ofreciendo. Pero eso, hermanos, provocó que aquella mujer, molesta porque la estaban rechazando, le comenzara a inventar a José un falso. ¿Y cuál era ese falso? El falso era, hermanos, que en una ocasión, cuando José estaba haciendo los oficios de la casa, dice la Biblia que la mujer le dice: hoy sí, Josecito, te me vas a acostar conmigo y ya. Y lo agarró, hermanos, de la túnica. Pero José, hermanos y hermanas, dice la Biblia que salió corriendo de aquellas altacunas, ¿verdad? Bueno, la Biblia no dice la edad, pero José salió corriendo y salió desnudo, pero salió con su convicción. Y aquella mujer, hermanos, despechada, lo que comenzó a decir, a gritar, ¿verdad? Y a decir: miren, ese esclavo hebreo que ha venido quiso abusarme sexualmente. ¿Y qué, hermano? Ella era la abusadora, ella era la leona, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a José? Por mantenerse íntegro. ¿Qué le pasó a José? Por mantenerse en pureza. ¿Qué le pasó a José? Por decirle no al pecado sexual. ¿Qué le pasó? Le dieron un premio, le dieron un reconocimiento. Fue a terminar preso, hermanos. Las cosas ahora estaban empeorando, pero aún ahí el Señor sacó adelante a José, porque dice la Biblia que él se ganó la simpatía, el respeto del carcelero, y él comenzaba a administrar la cárcel. ¿Sabe algo? No importa, hermanos, el lugar donde Dios nos coloque en este momento de dolor o de sufrimiento, pero aún de las peores condiciones, aún de la más oscura mazmorra, el Señor nos puede sacar adelante para que su luz brille sobre nosotros. Amén, hermanos. A usted lo podrán marginar, a usted lo querrán apagar, a usted lo querrán boicotear, pero si usted vive en integridad, el Señor resaltará su luz. Así que no importa. Usted conoce la historia. Tiempo más adelante, José llega a la corte de Faraón porque interpreta un sueño de Faraón. He tratado, hermanos y hermanas, de hacer una revisión general de la vida de José, porque quiero llegar a este punto. Cuando José se convierte en funcionario de la corte de Faraón a la edad de 30 años, ya José había alcanzado el éxito, la cumbre. Ya José había pasado de ser esclavo, de ser prisionero, había pasado todo su proceso. Y ahora José estaba viviendo el sueño que Dios le había revelado. José, hermanos y hermanas, comienza a prosperar en Egipto. José comienza a crecer económicamente. Después de ser un don nadie, ahora es la mano derecha de Faraón. Después de no tener casa, ahora seguramente José tenía, hermanos, una bella residencia. Después de ser un esclavo, ahora él tiene esclavos. José ha crecido. Y en la época de abundancia, José echa a andar el plan de prevención para la escasez de alimentos que iba a suceder tiempo después. Porque usted sabe que el sueño de Faraón consistía en 7 años de abundancia y 7 años seguidos de escasez. Bueno, las cosas se iban dando, los sueños se iban cumpliendo. José lo tenía todo. Pero cuando llega el tiempo de escasez, usted sabe que aquellos hermanos que vivían en la tierra de Canaán comienzan a experimentar la aguda hambre. Y dice la Biblia que los hermanos de José viajan a Egipto en busca de alimento. Pero José, hermanos, ya había crecido, ya no era un adolescente, era un hombre, y se vestía como los egipcios. Safnac Panea le llamaban a él en Egipto. Cuando lo ven entonces los hermanos de José, ellos simplemente ven al que era el mano derecha de Faraón, pero José los identifica a ellos. Usted conoce la historia.
José, hermanos y hermanas, trata de probar si ellos eran los mismos que lo habían vendido a él hacía unos 15 años atrás. Captura a uno de sus hermanos y les dice: vaya, miren, ustedes son espías, les dice. Han venido a ver cuáles son las partes débiles del país. Y José les tiene que decir: no, hemos venido de la tierra de Canaán, nuestro padre es Jacob, y hemos venido por alimento, porque hay una gran hambruna en la tierra. Mentira, les dice José. Ustedes son espías. No, le dice, nosotros somos cananeos, somos descendientes de Jacob y vivimos en la tierra de Canaán. Es mentira. Usted conoce la historia, hermanos. La Biblia dice que José retiene a uno de sus hermanos, y hasta que no le lleven a Benjamín, que era su propio hermano de sangre, José no les iba a creer esa idea. El tiempo pasa, hermanos, y efectivamente los hermanos de José llevan a Benjamín a Egipto. Y estando en la tierra de Egipto, José finalmente se les revela a ellos y les dice: miren, hermanos, yo soy el hermano que ustedes despreciaron hacía 15 años atrás, pero el Señor me ha traído aquí a la tierra de Egipto para preservarles la vida a ustedes. Y usted conoce la historia también. Dice la Biblia que Faraón les concede a ellos la tierra de Gosén para que vivan. Y ahí, hermanos, vivieron mucho tiempo. Ahí, hermanos, José vio finalmente a su padre Jacob, que lo hacía muerto a él. Jacob se dio cuenta que sus hijos lo habían engañado. Pero ahora, hermanos, en la época de vejez de Jacob, Jacob está disfrutando a José. Eso es lo que había ocurrido. Tanto José como Jacob, como sus hijos, estaban viviendo en Egipto con todas las comodidades de la tierra. Y tenían todo, hermanos. Tenían todo. Al pensar en esto, yo siempre, hermanos, considero, por ejemplo, a nuestros compatriotas que se han ido a Estados Unidos. Y no ha sido nada fácil para ellos. Usted sabe que, bueno, creo que todos acá tenemos familiares en Estados Unidos. Pero ir, hermanos, hacia los Estados Unidos es un camino muy duro, muy difícil. Es un camino de mucha muerte, de muchas privaciones. Y cuando ellos llegan allá, no crea usted que es como la gente cree, ¿verdad? Que el dinero está tirado. No, hermanos, comienza un arduo trabajo por salir adelante, por pagar el viaje y vivir, hermanos, en una condición bastante difícil. Pero muchos, hermanos, con la ayuda de Dios, y también esa seguramente ha sido la experiencia de muchos de nuestros familiares, poco a poco han ido saliendo adelante. Poco a poco comenzaron, hermanos, a salir adelante, se casaron quizás allá, tuvieron sus hijos allá en los Estados Unidos, como José. José se casó en Egipto. José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Ahora piensa en esto: ¿qué interés pueden tener los hijos de nuestros compatriotas, por ejemplo, en regresar al país? Seguramente, hermanos, cuando estos niños van creciendo y les dicen: mira, hijo, yo vengo de El Salvador, yo allá vivía una situación bastante difícil, pero el Señor me trajo acá y tú naciste acá, y por eso es que yo estoy ayudando allá a tu abuelo, a tu abuela, les estoy enviando ayuda, porque la situación allá en el país está difícil. Esos niños, hermanos, que han crecido allá afuera, ¿qué interés tienen en regresar a El Salvador, hermanos? ¿Creen ustedes que quieren regresar al país los que nacieron allá? No, hermano. Es más, le aseguro que muchos de nuestros compatriotas que se fueron a los Estados Unidos, ellos recuerdan el país. Ellos tienen un gran cariño por nuestro país. Pero cuando uno habla con ellos y les pregunta: oiga, ¿y de verdad usted quisiera regresarse al país? Al principio, quizás los primeros años era así: yo regresaría al país de donde salí.
Pero en la medida en que va pasando el tiempo, en la medida en que se van estableciendo, en la medida en que van teniendo sus hijos, ellos ya no piensan en regresar. No piensan en regresar. Porque saben las condiciones en las que estamos viviendo actualmente en el país y dicen, no, yo no voy a regresar, salvo que me deporten, ¿verdad? Pero de lo contrario, ellos no piensan regresar. ¿Por qué? Porque allá hay más comodidades, hay más facilidades, hay más oportunidades de crecimiento. Entonces es lógico que no quieran regresar. Preguntémosle a José, que era el segundo al mando en Egipto, que sus hijos habían nacido en la tierra de Egipto, el granero del mundo. Y esto es lo sorprendente, que a pesar de que José ha prosperado en Egipto, a pesar de que sus hijos han nacido en Egipto, a pesar, hermanos y hermanas, que José tiene riquezas, a pesar de que tiene ahí a su papá, o lo tenía, a pesar de que tiene ahí a sus hermanos en la tierra de Gosén, José es consciente que Egipto no es su casa. José es consciente que Egipto no es su morada. Y por eso es que hemos leído este pasaje, hermanos y hermanas. Y vea lo que dice el versículo 24. Tiempo después, dice, José les dijo a sus hermanos: yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Esa conciencia de José de que Egipto no era su casa es lo que lo lleva a él a decir: miren, aquí tenemos todo, aquí tenemos comodidades, aquí tenemos recursos, pero esta no es nuestra casa. Egipto simplemente es un lugar temporal en el que vamos de paso, pero nuestra tierra prometida es la tierra que se le dijo a Abraham, Isaac y Jacob que sería suya. Nosotros también, hermanos, quizás acá ya nos acomodamos en el mundo. Acá, hermanos y hermanas, estamos por la misericordia de Dios, tenemos nuestras familias, tenemos a nuestros hijos, tenemos un negocio, un empleo, una casita, tenemos una vida en este mundo, tenemos una profesión, tenemos algún negocio, tenemos todo eso acá en este planeta en el que el Señor nos ha permitido vivir. Pero no debemos de perder de vista lo que José nunca perdió de vista, y es que el mundo no puede ser nuestro hogar. Esta tierra, hermanos y hermanas, no es nuestro hogar definitivo. Aquí vamos de paso nada más. Entonces lo peor que podríamos hacer nosotros es acomodarnos a esta realidad. Nosotros, hermanos, sabemos que si el Señor no viene, un día nos vamos a morir. ¿Cuántos sabemos esa verdad? Y eso no solo lo creen los creyentes, lo creen también los incrédulos. La muerte está segura para todos. Pero ¿cómo el cristiano ve la muerte? ¿Cómo ve el cristiano la muerte? ¿Sabe por qué hay gente que se aferra tanto a esta vida? Se aferra tanto a esta vida porque dicen: no, si es que aquí tengo mi casa, aquí tengo mis cosas, aquí tengo a mis hijos, aquí tengo todo. Pero, hermanos y hermanas, ninguno de nosotros vamos a vivir eternamente en este planeta en estas condiciones. Un día la muerte llegará a tocar la puerta de nuestra casa y nos dirá y nos recordará que este mundo no es nuestro hogar. Y José, hermanos y hermanas, estaba rodeado de lujos, José estaba rodeado de comodidades, pero José entendió que Egipto no era su casa. Nosotros también, hermanos y hermanas, debemos de entender algo. Como dice ese canto:
No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. ¿Qué dice? En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. ¿Cuántos sabemos esa verdad? ¿Cuántos sabemos que en el más allá tenemos nuestro lugar de residencia? ¿Cuántos sabemos que al lado de Jesús está nuestra morada, hermanos y hermanas? Si tenemos esa verdad, entonces no nos aferremos demasiado a lo que Dios nos ha dado acá, porque acá todo lo que tenemos, todo, absolutamente todo, es temporal. Todo es temporal. Un día, hermano, usted ya no va a trabajar. Un día, hermanos, sus hijos se van a ir de la casa, se van a casar y lo van a dejar solo. Y usted va a querer retenerlos, pero no se va a poder. Sus hijos se van a ir y se va a quedar solo con su esposo, con su esposa, ahí recordándole el uno al otro: viejo, te tocan las pastillas. Para ese camino vamos todos. Como dice el dicho, comenzamos en pañales y terminamos en pañales. El que entendió, entendió. Pero es cierto, todos en esta vida vamos de paso. Pero el punto es que tengamos conciencia que en esta tierra no se define la totalidad, hermanos y hermanas, de nuestra existencia, sino que nuestra existencia radica en una eternidad al lado de nuestro Señor. Por eso es que José les dice: el Señor vendrá a ayudarlos, el Señor vendrá a llevarlos a la tierra. Y esa esperanza era la esperanza de José. Egipto no es nuestra tierra, Egipto no es nuestra morada definitiva. Un día Dios vendrá por nosotros y nos llevará de regreso a casa. Igualmente, hermanos y hermanas, este mundo no es nuestra casa definitiva. Un día vendrá el Señor a llevarnos de regreso a nuestra verdadera casa al lado de Él. ¿Cuántos esperamos su venida, hermanos? Por eso dice el verso 25: entonces José se hizo, vea lo que dice, entonces José hizo que sus hijos le presentaran juramento y les dijo: sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. José sabía que cuando eso ocurriera, él ya no iba a estar, solo iban a ser huesos. Pero él les dice: llévenme allá, a la tierra de mis antepasados, a la tierra de la promesa. Llévenme, no me dejen aquí en Egipto. Hermano, yo no sé si usted se ha fijado, pero las pirámides de Egipto, que son una de las 7 maravillas del mundo antiguo, en realidad, hermanos, las pirámides en Egipto son, hermanos, tumbas especiales que se hacían a funcionarios de Egipto, comenzando por el faraón. En esas pirámides se les colocaba alimento, esclavos, los enterraban vivos. Les colocaban, hermanos, oro, diamantes, piedras preciosas, para que esta gente se fuera encaminado hacia la eternidad. Esa era la forma en que ellos entendían. Pero José dice: miren, aunque me pongan en una tumba muy lujosa, no me vayan a dejar acá cuando el Señor nos venga a visitar. Llévenme a la tierra de la promesa, aunque sean solo mis huesos, pero sáquenme de aquí, porque Egipto no es mi casa. Oiga, hermanos, en eso que José está pidiendo hay una gran fe de José, de creer que aún estando muerto, José va a ser también parte de la herencia del pueblo del Señor en la tierra de la promesa. Igualmente nosotros ahora, sé que nosotros todos acá tenemos familiares que han muerto en el Señor y ahora duermen. Y seguramente, hermanos, dependiendo del tiempo que lleven ellos de muerto, algunos quizás, hermanos, ahorita solamente son huesos ya. Pero no importa que ahorita solamente sean huesos o simplemente ahora ya sean solo polvo.
Pero nosotros, hermanos, como creyentes, como dijo Jesús, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque el día que el Señor venga por nosotros, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos ahora descansan, hermanos. Fíjese, en la época antigua, en las iglesias, se enterraban a los creyentes debajo del suelo de la iglesia. Porque la idea era que muertos y vivos, todos al final vamos a adorar al Señor. Y el día que el Señor venga por su iglesia, muertos y vivos, todos saldremos al encuentro del Señor. Esa era la idea que se tenía antes. Por eso es que usted puede ver que en algunas iglesias los cementerios están casi al lado. Porque los cristianos, hermanos, no veían la muerte como algo trágico. Nosotros también, hermanos, la muerte es dolorosa, la separación es triste, eso es verdad. Pero nosotros también tenemos la esperanza de José. Y es que si el Señor tardara en venir un poco más y nos tocara partir de esta tierra, nosotros podemos descansar en la promesa que Él nos entregó. Y es que podemos estar ya hechos polvitos como José, quizás huesos ya. Pero hermanos y hermanas, tenemos una promesa segura de que nuestro lugar y nuestra morada está en la presencia del Señor. ¿Cuántos sabemos que estando al lado del Señor es nuestra verdadera morada, hermano? Así que no se aferre a nada. De aquí nada nos vamos a llevar. Nada. Nada. Nadie se va a llevar su casa, nadie se va a llevar sus vestidos, nadie se va a llevar su ropa, nadie se va a llevar su carro, nada, ni el televisor, ni el celular, nada, 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 nada. Desnudos venimos a esta tierra y desnudos nos vamos de regreso, hermanos y hermanas. Pero sabemos, hermanos, que como dice el apóstol Pablo, este cuerpo que hoy, hermanos, se viste de corrupción, va a ser revestido por un cuerpo de gloria al sonar la final trompeta. Esa es la esperanza del pueblo de Dios. Entonces, el mensaje de esta mañana es: este mundo no es su hogar. Su morada, su hogar está al lado del Señor, en la tierra que Él nos ha prometido. ¿Cuántos hermanos tenemos la seguridad de que si hoy nos tocara cerrar nuestros ojos, estaríamos del lado de nuestro Salvador? Bueno, allá está su casa. Si usted se nos adelanta, hermano, ahí nos espera frente al mar de cristal. Ahí nos vamos a reunir y ahí nos vamos a ver en los rostros y vamos a decir: hermano, esta es nuestra casa, aquí era, al lado de nuestro Señor. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Así que vivamos esa fe, porque el mundo no es nuestro hogar, hermanos y hermanas. Allá tenemos nuestro hogar, al lado del Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación. Si hubiera aquí alguna persona, algún amigo que no tiene seguridad de la vida eterna en Jesús, para que esta mañana pueda usted entregarle su vida a Jesús. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie. Vamos a orar por usted. Si usted no tiene, hermano, seguridad, amigo, de la vida eterna, si usted no sabe dónde irá su vida el día que tenga que partir de esta tierra, hoy Jesús le ofrece esa seguridad. Así como José estaba seguro de que Egipto no era su casa, a pesar de todas las comodidades, a pesar de todas los lujos a los que Dios le había permitido tener en Egipto, pero José estaba seguro: Egipto no es mi casa, Egipto no es mi morada, llévenme de aquí. Así también nosotros como cristianos tenemos la seguridad de que el mundo no es nuestro hogar, de que nos espera una eternidad al lado de Jesús. Pero es importante que le reconozcamos a Él como Señor y Salvador.
¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? ¿Habrá alguien que desee tener este pase a la eternidad? Porque Jesús murió por nosotros en la cruz para que ahora nosotros tengamos salvación y vida eterna. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo? ¿Habrá alguien que desea reconciliarse? ¿Habrá alguien que desea tener la seguridad de la salvación y de la vida eterna? ¿Habrá alguien que quiera pedirle perdón al Señor por sus pecados y que así recibir la herencia de parte de Dios? ¿Habrá alguien? Hermanos, vamos de paso en esta tierra y la verdadera seguridad la tenemos en Jesús. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie en el lugar donde está. De regreso a casa es lo que José les dice a su familia: vámonos de regreso a casa. Este mundo, Egipto, no es nuestro hogar. Aquí no es nuestra morada. Vamos de regreso a casa. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Le invito entonces. Si no lo hay, vamos a orar, pero no pierda esta oportunidad. Déjeme decirle algo: nadie le puede asegurar qué es lo que va a pasar después. Nadie le puede asegurar cuánto tiempo a usted le resta de vida. Nadie, solo el Señor lo sabe. Pero la decisión más importante usted la va a tomar aquí, en esta vida, acá. ¿Habrá alguien? Vamos a orar entonces, hermanos. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias esta mañana porque nos has dado la seguridad de la vida eterna. Así como José tenía claridad de que Egipto no era su casa, no era su residencia, así también, Señor, nosotros tenemos la seguridad que este mundo, como lo conocemos, tampoco no es nuestro hogar. Sabemos, Señor, que estamos a la espera de tu venida. Tú un día vendrás por nosotros y nos arrebatarás si aún estamos con vida. Y si aún estuviéramos muertos, tu palabra dice que los que creen en Jesús, aunque están muertos, vivirán. Y esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios, que la muerte ya no se enseñorea más de nosotros, sino que ahora tenemos salvación y vida nueva. A ti sea toda la gloria, Señor, y la honra. Queremos pedirte que bendigas estos momentos, Señor, para que nos haga reflexionar de que vamos de paso por esta tierra y que nuestra esperanza eterna es mayor, que nuestra esperanza eterna es permanente en ti. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. Bendice a tu pueblo, Señor, que se hace participante. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y mientras nosotros cantamos al Señor. Gloria al Señor, ofrendamos con alegría, cantamos al Señor, que todo lo podemos